El ámbito laboral del personal docente es un ámbito muy amplio y las condiciones de trabajo varían en función de si la actividad la desarrollan para niños en educación infantil o primaria, para adolescentes en educación secundaria o bachillerato o para adultos en el ámbito universitario o en la formación profesional para el empleo. Aunque pueda parecer un trabajo seguro, la labor docente no está exenta de riesgos que puede traducirse en accidentes de trabajo. Las principales patologías a las que se someten provienen fundamentalmente de problemas en el aparato respiratorio o fonador, tales como lesiones en las cuerdas vocales o afonías. También problemas traumatológicos o reumatológicos provocados por posturas forzadas o movimientos repetitivos y problemas psicológicos, tales como la fatiga o la insatisfacción laboral. Pero aparte de estas patologías, también hay que tratar las provocadas fuera del entorno del trabajo. Son las denominadas in itinere, que se desarrollan en los movimientos al desplazarse de ir y venir a los puestos de trabajo y que cada vez corren más importancia en la accidentabilidad. Uno de los principales problemas que sufre el profesorado a lo largo de su vida profesional es el uso constante de la voz, ya que es su principal herramienta de trabajo. Vamos a hablar con Matilde Navarro y Laura Martínez, profesoras de formación profesional de la rama sanitaria. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por atenderme. Y nada, en relación a lo que estábamos hablando de los problemas con la voz, ¿por qué afecta la voz y cómo se puede usar una herramienta que vamos a tener para toda nuestra vida? Pues porque la voz es lo que más utiliza el docente, lo utiliza todos los días y muchas horas. Y naturalmente pues se producen lesiones en las cuerdas vocales. Nódulos, quistes, desgarramientos, descolgamientos, que además se cronifican. Tratamientos, o qué podemos hacer para paliar esto, pues naturalmente lo ideal es el reposo de la voz, pero claro, es algo difícil, ¿no? A no ser que ya sea una afonía que necesite efectivamente por prescripción médica guardar reposo. Pero normalmente, pues si no es muy grave, pues sigues yendo a tus clases. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Pues tratamiento farmacológico en el caso que se requiera, y en el caso de nódulos o de pólipos o quistes ya graves, pues incluso la cirugía. ¿Qué hacemos a nivel, digamos, de estar por casa? Pues beber mucha agua. Siempre los profesores vamos con un vasito de agua o con una botellita, protegernos la garganta cuando hay frío, con pañuelos, bufandas, aunque llevar caramelos, en fin, a pesar de que se nos cronifica y suele ser un mal crónico, pues llevarlo lo mejor que podamos. En cuanto al tema de las aulas, supongo que un aula demasiado masificada, que eso ya conlleva un ruido excesivo y la mala acústica del propio aula, influirá, ¿no? Muchísimo, muchísimo. O sea, el número de alumnos es esencial para poder reducir un poco este riesgo que tenemos de padecer lesiones de voz. La educación, o sea, tiene varios tramos, empieza desde educación infantil, pasando por primaria, la ESO, bachilleratos y formación profesional. Indudablemente no es lo mismo el uso de la voz con niños pequeñitos, en educación infantil, por ejemplo, que tienes que estar cantando, contando cuentos, etcétera, pues que ya llegan a un bachillerato en donde son ya más mayores y a veces los grupos son un poco más reducidos según el tipo de bachillerato. Y ya formación profesional en donde está permitido el desdoble cuando pasan de 20 y se nota muchísimo. La diferencia es grande de dar a alumnos en desdoble, o sea, a la mitad, que cuando tengo que dar clase a los 30. En cuanto a los principales problemas respiratorios, no solamente influirá por el uso de la garganta, sino también que afectará el estar en constante contacto a posibles agentes atmosféricos o biológicos. ¿Cuáles son estos agentes biológicos? Efectivamente, las personas que trabajamos en contacto con personas estamos muy propensas, o más propensas que el resto de la población, a tener más contagios. Entonces, sobre todo los agentes biológicos que nos suelen afectar más son los que están en el medio ambiente, en el aire, flotando. La mayor parte de las veces nos entran en el organismo o bien por vía nasal o bien por vía oral.
virus o bacterias que nos pueden producir pues, o bien procesos catarrales, gripales, ya algunos más graves como meningitis, varicela, sarampión, incluso tuberculosis. Cuando estamos en el laboratorio podemos tener la mala suerte de que un material se nos rompa, nos hagamos una herida, un corte. Bueno, en ese caso pues podríamos contagiarnos con un tétanos, o si tenemos muy mala suerte, pues también incluso una hepatitis o un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eso ya es muy complicado, pero es posible, está dentro de las posibilidades. También hemos hablado de los trastornos musculoesqueléticos y dónde surgen y cómo afectan. Bueno, pues yo diría que surgen desde la cabeza a los pies. Empezando por el cuello, seguimos por los hombros, los brazos, la espalda, sufridora, gran sufridora, y por último las piernas, las que menos sufren, pero también. Ten en cuenta que el trabajo del docente, él en su clase pues está gran parte del tiempo sentado, explicando, leyendo los apuntes, la espalda no la sitúa bien, el cuello, entonces pues puede sufrir problemas de vértigos o incluso las piernas también se te pueden dormir. La otra parte del tiempo, pues si está el docente escribiendo en la pizarra, hace hiperextensiones con los brazos, movimientos muy repetitivos. Si un alumno te habla en ese momento tienes que hacer giros y rotaciones inesperadas. Y luego pues nada, cuando vas andando por el aula y un alumno te consulta algo, pues te acercas al pupitre y doblas la espalda, tampoco te das cuenta, la mayoría lo haces inconsciente, te puede dar también un tirón. Otro de los factores podría ser, por ejemplo, pues el simple tropiezo con las mesas, las sillas, las mochilas que están en el suelo, con las consiguientes contusiones o incluso heridas importantes. Cuando vamos cargados con los apuntes, con el bolso, con el ordenador portátil, pues luego vienen los dolores del hombro, en fin. Efectivamente, cosas muy interesantes que habéis recordado que están en el día a día y que se nos olvidan. Así que, pues, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Y nada, a minimizar los riesgos. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Entre los aspectos que deberían abordarse con la máxima seriedad posible está la mejora de las condiciones laborales del personal docente. Muchos de los accidentes o patologías que sufre el profesorado podrían llegar a evitarse con la adopción de las medidas preventivas correspondientes. Para ello, la labor sindical es indispensable. Vamos a conocer a Miguel Blanco Blanca, secretario de Educación Pública en FETE-UGT. Muy buenas, Miguel. Buenas. Gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, pues ¿cómo se trabaja desde FETE-UGT para la mejora de las condiciones laborales del profesorado? Bueno, evidentemente siempre mediante la prevención. Es decir, tenemos que prevenir todos los riesgos que tengamos dentro de nuestro entorno de trabajo y lo que no podemos llegar nunca es al daño, ¿no? Evidentemente. La prevención de riesgos laborales en el sector de la enseñanza tiene una doble vertiente. Primero, el intentar que esos riesgos, lógicamente, no se materialicen en daño. Y, por supuesto, cambiar la cultura, haciéndole ver a nuestros alumnados, evidentemente, que la prevención de riesgos laborales es importante y tenemos que saber y tenemos que tener claro que en ese alumnado es donde tenemos los futuros trabajadores que vamos a tener en nuestra sociedad. ¿Cuáles son las principales preocupaciones o reivindicaciones en temas de seguridad y salud laboral? Sí, bueno, pues teniendo en cuenta que el sector de educación pues no, es un sector donde la siniestralidad no es muy alta, con respecto a otros sectores, evidentemente, pero por ello no tenemos que dejar al margen, ¿no? Entonces nosotros desde nuestro sindicato, desde FETE-UGT, nos basamos en 3 pilares fundamentales para mejorar esta situación laboral, ¿no? Principalmente son las mejoras en las condiciones de trabajo, lo que es el ambiente laboral, tema de horario, carga lectiva, etcétera, etcétera. Luego también algo importante que son las medidas médico-asistenciales, es decir, tenemos que saber cuáles son los riesgos que podemos tener en este tipo en este caso de sector, tener una educación, por así decirlo, de salud adecuada, tener buenos hábitos de comportamiento en cuanto a la salud, etcétera, etcétera. Y luego hay otro pilar importante que quizás con el paso del tiempo no se ha dado mucha importancia, pero es lo que son las medidas jurídicas y administrativas. Es decir, la importancia de controlar el cumplimiento de las normas en cuanto a todo lo que es la ley de prevención de riesgos laborales. Es decir, en cuanto en caso de terremoto, incendio, etcétera, etcétera. La elaboración de simulacros, tanto con el profesor como con el alumnado, para que, lógicamente, en caso de algún siniestro o algo, pues seamos consecuentes
consecuente sepamos lo que tengamos que hacer, a quién tenemos que avisar, etcétera, etcétera. ¿Cree que la prevención de riesgos laborales ha llegado a las aulas? Sin lugar a dudas, asumir la prevención de riesgos laborales es una obligación por parte de nuestro sindicato y por parte de las administraciones en general, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que lo que vamos buscando con esta prevención de riesgos laborales es el intentar quitar de la aula y del profesorado todo lo que sea nocivo y prevenir todos esos riesgos laborales y hacer un ambiente agradable y bueno en la aula y con respecto a nuestro trabajo. ¿Cómo se da solución a esta problemática? Bueno, pues la solución viene de distintos factores o distintos posicionamientos en principio, y el que más importante queremos que es el desarrollar programas específicos para la prevención y tratamiento de los riesgos laborales dentro del aula, lógicamente. Y nuestro sindicato, por ejemplo, pues edita muchos manuales de prevención de riesgos laborales de temas específicos para el profesorado, evidentemente. Otro de los pilares sería la realización de reconocimientos médicos, que se hace primero antes de formar parte de la docencia y luego durante toda nuestra carrera de docencia, es decir, que dijéramos que sería obligatorio para ver cómo vamos en estos niveles médicos, ¿no? Pero programas específicos para el profesorado, lógicamente. Y luego hay algo muy importante también con respecto a esto, que son la creación de unos delegados de prevención dentro de los centros, que ellos deben de controlar, evidentemente, si todas las condiciones laborales de trabajo, tanto ambientales como físicas, etcétera, etcétera, se están cumpliendo tanto para el profesorado como para el alumnado, evidentemente. Bueno, pues para finalizar, ¿qué conclusión podemos sacar? Bueno, evidentemente, como a lo largo de esta entrevista, lo más fundamental es la labor preventiva que tenemos que hacer en nuestros centros y que nosotros invitamos a todo el profesorado a través de nuestros comunicados, de nuestras publicaciones, que lo que tenemos que hacer es intentar quitar toda esa parte nociva que nos molesta en nuestro trabajo e intentar mejorar lo que son las relaciones laborales con el alumnado, con nuestro centro de trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces yo abogo desde aquí a que todo esto pues se siga mejorando, evidentemente, porque habrá lagunas, y que se siga trabajando en este sentido para que todos estemos a gusto en nuestro trabajo, en nuestro sector, que es bastante importante para la sociedad. Muy bien, pues Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Encantado. Y nada, a seguir trabajando por esta manera. Hasta luego. Los docentes son considerados a menudo trabajadores privilegiados desde el punto de vista de la salud laboral. Sin embargo, la actividad docente es un trabajo duro que exige el trato con personas e implica la adaptación constante a las nuevas necesidades en una sociedad cambiante. Las patologías que se pueden producir en este trabajo abarcan un abanico muy amplio, que va desde trastornos clásicos tales como el dolor de cabeza, de cuello, de espalda, fatiga o estrés, a una problemática que cada vez está cobrando más importancia, como es el caso de la violencia en los puestos de trabajo. Por eso, a los docentes se les debe facilitar la materia en formación de seguridad y salud para así reducir las enfermedades y accidentes laborales. Mejorando la cultura preventiva es la mejor manera de reducir los daños en el trabajo.